Ser Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. En 1990, cuando yo era un niño de 7 años, mi tío me regaló una serie de vídeos de la historia de los mundiales. En vista de mi creciente fervor por este deporte y todo lo que había disfrutado recientemente del Mundial de Italia 90, mi tío decidió darme unos vídeos suyos en formato VHS que contenían resúmenes con lo mejor de cada una de las ediciones de los mundiales que se habían disputado hasta el momento. Fue entonces cuando empecé a entender lo que suponían para el mundo del fútbol jugadores ya retirados por aquel entonces como Pelé, Cruyff, Beckenbauer o también Bobby Charlton. Es en gran parte la grandeza de esas leyendas lo que ha elevado al fútbol como gran deporte de masas, primero en el siglo XX y ahora también en el siglo XXI. Viendo aquellos vídeos de Charlton, empecé a dibujar en mi mente a un futbolista de una clase exquisita. Qué bonito era eso también, ¿eh? Imaginar cómo eran jugadores del pasado solo viéndoles primero en fotos, algunos en muchos casos, y luego simplemente algunos vídeos, algún resumen. Ahora, por suerte, tenemos acceso a decenas y muchísimos partidos de Bobby Charlton, y en los últimos 20 años he descubierto a un jugador completísimo, a un futbolista con una clase y elegancia en cada movimiento que eran espectaculares. Un futbolista de los que te llenan el ojo, de los que te paras a mirar. Está claro que en el fútbol cada uno es de su club, de su equipo, de su padre y de su madre, pero para aquellos que además de adorar a nuestro equipo, adoramos el fútbol propiamente, gente como Charlton nos han dado la vida. Empezamos un episodio en el que hablaremos de la sensacional adaptación de Szoboszlai al Liverpool. Vamos a hablar del centro del campo del Chelsea, toda la previa, lo mejor de la semana de Champions, y también tendremos un tiempo para Bobby Charlton y para la Europa League y UEFA Conference League. Empezamos Play Fútbol. Vamos con una nueva entrega de Play Fútbol, hoy con un formato algo diferente. No vamos a empezar por la Champions, vamos a empezar hablando de esa figura de Szoboszlai, del futbolista húngaro Dominik Szoboszlai, que parece que ha llegado para quedarse en el Liverpool. Es verdad que han pagado 70 millones de euros, pero parece que el flechazo ha sido increíble con Jürgen Klopp y que es casi, podemos decir, amor a primera vista. Szoboszlai tira muy fuerte, le pega muy duro al balón, los tiros van realmente fuertes, rápidos, no sé si tanto como el viento que tenemos ahora mismo en Jaén, a ver si respeta la conexión con mi amigo Paquillo Mariscal, que ya me escucha. Hola Paquillo, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buena, Bruno. Sí, pido disculpas por si se escucha alguna cosa rara, pero es que tenemos un temporal por aquí, por Andalucía, complicado, casi tan rápido como el Liverpool de Klopp cuando salen arriba. Tú estás bajo techo al menos, ¿no? Sí, yo estoy protegido, pero las condiciones son un poquito extrañas. Con lo delgado que eres, sales volando. Si sales a la calle igual, Paquillo, te puedes echar a volar. Como está volando Dominik Szoboszlai, el futbolista que vamos a decir que no fue diferencial en el marcador. Los goles los acaba marcando Salah en ese derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton. Gana el Liverpool por 2-0. Y nos llama la atención la figura de Szoboszlai. Vamos a escuchar un audio hace unas semanas. Jürgen Klopp, hace aproximadamente un mes, hablaba ya de la figura del húngaro en estos términos. Yeah, I'm impressed as well. It's clear I didn't know him as a footballer, but not as a person before. And the boy is impressive. Is really smart. Is really nice.
as well. A really good lad, is close with everybody, was very close. Dice que es muy buen compañero, pero sobre todo que le ha sorprendido su inteligencia, lo rápido que se ha adaptado también. Paquillo, estamos hablando de un futbolista que nace en Hungría, en equipos de cantera de Hungría, le acaba firmando la factoría Red Bull para que juegue en este caso en Salzburgo, empieza en el Liefering, debuta de hecho muy joven, con no sé si llegaba a los 17 años, debuta en el Liefering, que podemos decir que es fútbol ya profesional, rápido pasa al Salzburg, le firman rápidamente el Leipzig por 20 millones y le ha fichado el Liverpool este último verano por 70 millones. No te voy a decir que me pareciera un atraco, porque es un jugador que me gusta muchísimo, como a ti, Paquillo, pero es verdad que lo estábamos viendo muy encaminado en el Liverpool, en el Leipzig, en ese futbolista más de tres cuartos, de darle mucha verticalidad a los ataques, de conducciones súper agresivas, de disparo desde fuera del área, pero un jugador bastante encasillado a eso. Y te leía el otro día que Klopp, si algo tiene, es que es un entrenador que reinventa carreras, que promociona el nivel de los futbolistas a nivel individual como muy pocos otros entrenadores en el mundo, y me parece que con Szoboszlai lo está consiguiendo. ¿Y de qué manera, Paquillo? Sí, totalmente. Lo primero, estoy muy de acuerdo contigo, el hecho de que creo que Szoboszlai parecía un jugador de última línea, tres cuartos de campo, que tenía tres o cuatro cosas muy buenas, tres o cuatro virtudes que eran muy características: ese golpe de balón, esa conducción, esa presión alta, capaz de ayudar siempre a los puntas para ensuciar los pases de la defensa rival. Y poco más. Creo que el combo del Szoboszlai completo lo estamos viendo ahora en el Liverpool, y creo que a mí al menos, y mucha gente, y lo comentamos este pasado verano cuando firmó en el mercado, ¿no?, de fichajes, ¿dónde iba a jugar Szoboszlai? Creo que todos pensamos que la tripleta atacante, Salah era fijo, pero con Gakpo, con Luis Díaz, con Núñez, verdad que salió Firmino. Y fíjate que yo debutó el primer partido de Premier jugando de interior, y digo, bueno, Klopp súper ofensivo, pero poco a poco está reciclando, como bien comentabas, que creo que Jürgen Klopp es un técnico que es capaz de ver más cosas en algunos futbolistas, lo está reciclando a una posición de interior cada vez incluso más retrasada, Bruno. Lo vemos gestionar muchas veces en la base de la jugada, muy cerquita, a la misma altura de McAllister, incluso permitiendo al propio argentino descolgarse, y no sé cuál es el techo. Pero desde luego con Klopp, no sé si mejor jugador, pero más completo desde luego en estos poquitos meses que lleva en Anfield. Estoy de acuerdo. A mí me está gustando más que McAllister en el centro del campo, y no cuando se hicieron los fichajes yo me mojaba diciendo que el de McAllister era un fichajazo y el de Szoboszlai me parecía un gran fichaje, pero no a ese nivel. Y ahora mismo el rendimiento es lo contrario. Hay que explicarle a la gente también que no haya visto demasiado al Liverpool. El primer Liverpool de Klopp es puro rock and roll, es un equipo de muchísimo vértigo, que tira mucho del físico, especialmente de Salah y de Sadio Mané, que eran auténticas bestias en lo físico. Ese equipo va virando, va cambiando, Klopp le va dando muchos más recursos a nivel de balón, de gestionar ataques y demás. Vamos a decir que así, con un pequeño giro hacia eso, empieza a ganar la Copa de Europa, luego gana la Premier League, que hacía tantísimos años que no conseguía el conjunto de Mercy, y este año es un equipo que vamos a decir que tiene dos almas, ¿no? Que sin volver del todo al rock and roll, sí que es verdad que aprovecha un poquito más los espacios que años anteriores. Y eso se lo permite Szoboszlai. Le permite, de hecho, ser ese equipo con dos almas, por lo que contabas, Paquillo, porque se está adaptando a, cuando el equipo lo necesita, pues ser ese casi doble mediocentro, doble interior ahí con McAllister, que gestiona los ataques de forma tranquila hasta que se abren los espacios, pero al mismo tiempo, en la acción en la que lo ve claro, él empieza a conducir, tiene esa zancada poderosa de un jugador que es dificilísimo de frenar en ese tipo de acciones.
Un rol bastante híbrido, tú lo has definido bien, porque sigue manteniendo ese futbolista, ese perfil que era en Leipzig o en Salzburgo, de cuando cruza la divisoria o cuando puede girarse, conducir o incluso sin tener que conducir, filtrar algún pase o tirar alguna pared y jugar. Tiene también muy buen juego sin balón, compensa muy bien los movimientos de Salah cuando interioriza, es capaz de abrirse hacia afuera, incluso ser profundo cuando el equipo lo demanda y ser un llegador más, no a la rival, pero luego también esa gestión, que es lo que yo quiero destacar de él, sobre todo esa gestión de organizador puro, de distribuidor, y tú lo has dicho bien, con tranquilidad, que es un jugador que parecía que, como muchísimos otros, ¿no? En Leipzig era, en el momento que tiene la pelota, todo verticalidad y está manteniendo y sacando a la palestra un pozo, una calma que creo que no la conocíamos. Quiero poner un ejemplo, Bruno, que me viene a la cabeza también, un jugador que en Alemania era otra cosa, que es el de Çalhanoğlu, lo hemos hablado más de una vez. El turco en el Leverkusen era un futbolista enfocado a definición, disparo muy duro, último pase. Me recuerda un poco a lo que era Szoboszlai en el Leipzig. Y fíjate que al final Çalhanoğlu, llevamos 2 temporadas viéndolo como un organizador, un pivote puro, el sustituto de Brozovic en el Inter. No estoy comparando jugadores, pero sí es verdad que creo que también ha habido un proceso algo con alguna similitud de por medio. Y además es un futbolista que tiene un pase en largo brutal y eso para los jugadores que actúan ahí en el centro del campo del Liverpool, pues es algo que ha sido importantísimo años atrás. Que decir de ese golpeo en largo de Xabi Alonso, el propio Steven Gerrard, y Szoboszlai lo tiene y lo está utilizando, y utilizándolo bien además en el Liverpool, esos pases en largo, sobre todo en diagonal hacia los extremos, que le dan mucho, que permiten al Liverpool ya meterse en el último tercio de campo. Y una cosa importante que la veíamos muy marcada también contra el Everton, le está pidiendo Klopp a Alexander-Arnold este año que se meta por dentro prácticamente en todos los partidos. En ese momento se forma una suerte de doble mediocentro, como decía antes, con McAllister y Alexander-Arnold, y él tiene que subir, Szoboszlai tiene que subir un peldañito, se tiene que meter ahí más entre líneas, más en la naturaleza de lo que era su juego en el Leipzig. Pero en momentos en los que Alexander-Arnold, porque también es intuitivo y decide subir más pegado al carril y demás, Szoboszlai es el que baja y se pone junto a McAllister a organizar los ataques, y lo está haciendo realmente muy bien. Lo hemos llevado a la portada porque realmente nos está encantando. Se ha jugado un Liverpool 2, Everton 0 este fin de semana, que nos parece más que noticiable, y lo hemos querido llevar a la portada. Pero al menos para hacerlo rapidito, antes de que la conexión nos deje de respetar, Paquiño, queríamos darle un momentito al menos a ese derbi de Londres, otro derbi, en este caso en Inglaterra, en la Premier, entre el Chelsea y el Arsenal, empate a 2. Es verdad que al final el Arsenal rescata un punto, y luego hablaremos del Arsenal con Aritz y con David, porque es rival del Sevilla en la Champions, pero parece que poco a poco Pochettino va dando en las teclas y que las cosas se van ordenando, te diría que especialmente a partir del centro del campo que ha encontrado. Sí, a ver, evidentemente a la espera de que llegue Lavia, ¿no? Que todavía no ha podido entrar en el equipo, Moisés Caicedo le ha cambiado la cara totalmente. Primero, por lo que aporta Moisés Caicedo. Segundo, porque te leía a ti, Bruno, decir, y estoy muy de acuerdo, que se está adaptando un poquito a ser más posicional, que sabíamos que en el Brighton tendía, ¿no?, a ir hacia arriba, a perder un poco el sitio, permitiendo esto, sobre todo la recolocación de las piezas sobre el tablero. Bruno, es que en Gallagher, primeros compases de temporada como pivote, pues futbolista muy limitado, y que aparte de lo limitado, pidiéndole eso que no puede cumplirlo, también le restan las virtudes que sí tiene, que es esa presión alta, esa capacidad de llegar y de vuelta. Y luego Enzo Fernández, bueno, pues sin tener que estar entrado a la base, pero tampoco en esa media punta que estaba intentando probar Pochettino. Creo que a partir de ese estudio de centrocampista, y yo también quiero destacar, Bruno, a lo de Cole Palmer, un jugador que, con toda la palestra de jugadores ofensivos que tiene el Chelsea, algunos lesionados evidentemente, que llegó a última hora llegando del City, que no sabíamos el hueco que iba a tener, lleva 3 actuaciones consecutivas desde que Pochettino le ha dado la titularidad, muy buenas, tanto partiendo desde el extremo derecho, con capacidad, con libertad para interiorizar, para trazar diagonales, como este último fin de semana jugando de falso 9, muchos momentos defendiendo, permitiendo que Gallagher llegase al área,
o que Sterling pudiese permutar con él. Creo que hay 2 o 3 brotes verdes que tenían que caer por su propio peso, sobre todo del centro del campo, hablando de jugadorazos como Enzo Fernández y Caicedo, que estamos permitiendo que veamos un Chelsea un poquito más fiable que lo que hemos visto, sobre todo las primeras semanas de curso. A mí hay 2 cosas en este centro del campo. La primera es que, ese Caicedo Enzo me convence absolutamente. Gallagher, para partidos así, en los que tú lo enfocas sobre todo a partir de la presión, en ensuciar los inicios de los ataques del rival, ahí Gallagher, para ir a presionar a centrales rivales, a pivote rival y demás, es un perro de presa. Esa energía que tiene, ese optimismo a la hora de querer recuperar el balón, es brutal. Ahora, cuando le toca al Chelsea atacar bloques bajos y tal, es verdad que es un jugador que tiene buena llegada, pero a mí se me queda un poquito corto para ser el mediapunta del Chelsea, y creo que no es justo pedirle a Enzo que haga de todo, que haga de acompañar, o sea, que haga de interior y de mediapunta al mismo tiempo, porque Gallagher te está dando poco. Pues en ese tipo de partidos yo creo que ahí necesita otro perfil, y de ahí venía lo otro, el otro comentario es que qué va a pasar con Nkunku, porque es que es verdad que hay varios jugadores que pueden actuar en esa media punta y entre líneas. Pues el propio Cole Palmer perfectamente puede jugar ahí por dentro, y no sé cuál es el sitio exacto que le tiene pensado Pochettino a Nkunku. Lo normal, con lo que hemos visto en su carrera en Leipzig, al final, Paquillo, sería que fuera el falso 9 o el jugador más adelantado, tal y como están las cosas. Puede jugar también en la izquierda, puede jugar de media punta con un delantero un poco más referencial, como pueda ser Nicolas Jackson o Broja. Veremos, pero me parece la clave. ¿Qué papel le tiene reservado Pochettino al bueno de Nkunku? Es que yo creo que estructuralmente esa lesión rompió los planes por completo de Pochettino. Yo, sinceramente, creo que todo iba encaminado a un 4-2-3-1, que, digamos, es verdad que ha tenido otra etapa en su carrera que ha utilizado otro sistema, ha sido más camaleónico, pero el que más se impuso en el Tottenham, incluso en su primer Southampton y alguna etapa en París, que cuando adelantó a Verratti, por ejemplo, a la media punta, era un 4-2-3-1 muy preestablecido. Yo eso es lo que veo cuando se recupere Nkunku. Creo que va el francés a esa media punta, porque creo que lo de Cole Palmer como falso 9 creo que puede llegar para quedarse. Me está gustando lo de Modric en izquierda, muy abierto, siendo quizá el jugador que más amplitud da. Y Nico Jackson también ha tenido muchas oportunidades con Pochettino. Entonces veríamos un centro del campo pues muy complementario, con Caicedo y Enzo Fernández y Gallagher, por lo que tú comentas, para partidos, escenarios en los que hay que ir a morder al rival. Para eso es buenísimo, pero evidentemente no tiene el talento de otro centrocampista de la plantilla. Al final nos ha respetado el viento, nos ha respetado la conexión, y hemos hecho una portada de Szoboszlai más que correcta, más que interesante, y también nos ha dado para hablar un poquito de ese Chelsea, del nuevo Chelsea de Pochettino. Me dejas solo ante el peligro con las buenas preguntas que hay de los oyentes, pero bueno, lo dejaremos aquí, no sea cuestión de llamar al mal tiempo. Gracias, Paquillo, la semana que viene más. Un abrazo. Un abrazo, Bruno, gracias a ti, chao, chao. Charlton has scored! Bobby Charlton gets his 39th goal for England. Es la narración de uno de los goles de Bobby Charlton en el Mundial 1966, el Mundial que ganó la selección de Inglaterra. Estamos en territorio Champions, pero también fue territorio Champions el territorio de Sir Bobby Charlton. Ganó una Copa de Europa en 1968. Vamos a hablar de la Champions y también, aunque sea mínimo recuerdo, nuestro cariño a la figura de Bobby Charlton, con José David López y con Aritz Gabilondo, que ya me escuchan. Hola Aritz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Por ahí está también David. Hola David, ¿cómo estás? Muy buenas, compañero, ¿qué tal? Empiezo por ti, David, porque te toca directamente. De hecho, contaste en Carrusel que eres, vamos a decir, socio, que pagas esa cuota anual de
del Manchester United. Es una figura la de Bobby Charlton. Eso sí, David, que más allá de que sea una leyenda del fútbol inglés, te diría, y del Manchester United, trasciende absolutamente a todo eso. Es muchísimo más, y yo lo decía en la introducción, es una de esas figuras que nos atrapa a todos a enamorarnos del fútbol. Más allá de enamorarnos de nuestro equipo, a veces nos enamoramos de jugadores, y eso hace que amemos este deporte, y Bobby Charlton es uno de esos futbolistas. Totalmente, es una absoluta leyenda, un mito, porque verdaderamente es verdad que para el Manchester United es su gran jugador, es el jugador sin el que no se podría entender su historia, primero porque es uno de los supervivientes del desastre aéreo de Múnich, siendo además el defensor, pues sobrevive, de hecho es el último que sale en ese avión, el último que abandona el avión, porque verdaderamente tenía bastantes heridas, capitán después, 10 años después, en ese equipo que gana la Copa de Europa en ese momento, con George Best y demás, pues forma parte de la United Trinity, es decir, George Best, Denis Lowe y el propio Bobby Charlton, además a Lowe y a otro compañero al lateral derecho, que ahora mismo no me sale el nombre, hice un reportaje de él y todo, pero se me olvida ahora mismo, fueron campeones del mundo, les pagaba a los dos hasta hace muy poco su enfermedad de Alzheimer, el tratamiento que estaban llevando, es decir, una persona que verdaderamente va mucho más allá de lo que representa para el United y para Inglaterra. Hay que tener en cuenta que si Inglaterra es el fundador de fútbol, el origen del fútbol, y él representa para mí sin ninguna duda el más importante de la historia de Inglaterra, pues imagínate la dimensión de futbolista que estamos hablando. Yo, por cierto, una de las poquitas veces que he ido a Old Trafford, el Teatro de los Sueños, nombre que por cierto le puso el propio Bobby Charlton, lo pude saludar porque estábamos esperando a meternos ya en el tren que está al lado de Old Trafford para volvernos, en mi caso, a Liverpool, que es donde yo estaba esos días, y de repente se escuchó como mucha gente, un clamor así, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Me acerqué y era un montón de gente de seguridad que estaba con Bobby Charlton, me fui rápidamente ahí, aunque nos estaba cayendo la de Dios, lloviendo un montón, y le pude dar la mano, que para mí puede parecer una tontería, pero un día como ayer, cuando viniendo en coche me escuché en carrusel lo que ocurría, pues me vino ese momento y verdaderamente duele porque es una leyendaza. Yo comentaba también al inicio, Aritz, que volviendo, yo me he puesto durante este fin de semana algún partido de Bobby Charlton, algún partido mítico y tal, y es que era un jugador completísimo. Es verdad que en esa época había bastantes jugadores muy completos, me viene a la cabeza rápidamente Di Stéfano, el propio Kubala, don Luis Suárez Miramontes y muchos más, pero es que manejaba las dos piernas, de cabeza llegando era muy bueno también, y luego, y sobre todo, y es lo que más destaco yo, la finura, la clase, la elegancia con la que hacía las cosas. Insisto que te puede gustar más o menos el Manchester United, te puede gustar más o menos Inglaterra, pero es de esos jugadores que te atrapan a este deporte. No, totalmente. El mejor jugador inglés de todos los tiempos, y estamos hablando de una supernación futbolística, donde nació el fútbol y una de las grandes selecciones y uno de los grandes países futbolísticos del mundo. Entonces, ser considerado por ellos mismos o tener en la consideración de que Bobby Charlton era o ha sido el mejor de todos ellos, pues evidentemente estamos hablando de palabras mayores. Eso que tú dices de ese jugador total, que lo era Di Stéfano también, que lo era Bobby Charlton, es verdad que en esa época había muchos y estamos viendo como una reproducción ahora mismo, ¿no? Porque se me ocurre, por ejemplo, sin ir más lejos, el nombre de Jude Bellingham, ¿no? Que pues es ambidestro, bueno, es diestro, pero maneja bien la izquierda, está en todas las zonas del campo, ayuda en defensa, pero llega mucho en ataque, y ese tipo de futbolista total es lo que era Bobby Charlton, y además con el añadido de que, bueno, pues el Mundial del 66 fue el primero televisado de la historia, se pudo ver de lo que era capaz, yo creo que llegó a todos los rincones y, bueno, pues fue uno de los iconos mundiales sin ninguna duda, también empujado por eso, ¿no? Por el hecho de que lo vio en directo todo el mundo. El Manchester United, el equipo de Bobby Charlton, con el que ganó, insisto, la Copa de Europa de 1968, fue capaz de ganar una Copa de Europa en 1968, pues le haría sufrir seguramente a ser Bobby Charlton en los últimos tiempos especialmente. Viene de ganar su partido, y déjame empezar por ahí, David, aunque sea en modo también de homenaje, no es el partido a priori más atractivo del mundo, ese Manchester United-Copenhague,
pero no deja de jugársela. Partido martes, 9 de la noche en Old Trafford. Se la juega y de qué manera el equipo de Ten Hag después de su victoria por la mínima este fin de semana contra el Sheffield United. Sí, hay problemas verdaderamente externos que ahora mismo son muy poderosos para que no haya una condición de tranquilidad en el United, y si evidentemente los resultados están siendo malísimos en los últimos tiempos, pues todo al final se va a unir en una noche en la que eres local en Copa Europa, necesitando además ganar como nunca, con Erik ten Hag más dubitativo que nunca, con un porcentaje muy alto de las acciones del club cambiando por un millonario inglés después de haber estado a punto de marcharse a Qatar, o verdaderamente la parte principal del club. La situación es muy compleja, pero de luego lo único que lo puede sacar adelante son los resultados. Se va a juntar justamente el homenaje a Bobby Charlton esa noche. Me parece un equipo, el típico partido en el que United o arrolla por esa capacidad de sentimientos encontrados en una noche en la que además todo lo necesita, o que te viene el rival que no tiene mucho nombre, te destroza y se cargan a Erik ten Hag. Verdaderamente está todo tan en la línea que puede pasar cualquier cosa. Es una noche clave, pero si nos dejamos llevar por cómo está jugando el United, pues temerse lo peor no parece ahora mismo tan difícil. Vamos ya con el análisis de los españoles. Empezamos, si te parece, me parece, Aritz, el partido. Bueno, hay dos que me llaman especialmente la atención, pero el Sevilla-Arsenal, por el hecho de volver a ver al Arsenal jugando en Champions en territorio español, en este caso en el Sánchez-Pizjuán. Viene de ese primer partido con Diego Alonso en el banquillo, que creo que estuvo bastante bien el Sevilla. Hubo tramos en los que pudo ganar el Madrid, pero vimos un Sevilla bravo que al menos eso lo tuvo, y tuvo esa gallardía de querer pelear hasta el final por el resultado, y además rascó un puntito que cualquier partido contra el Madrid en el que puntúes, pues evidentemente, aunque seas el Sevilla, está bien, ante un Arsenal que rescató también un puntito contra el Chelsea después de perder por 2-0 momentáneamente. Va a ser partido chulo en el Pizjuán, de pierna dura, sí. Pierna fuerte, Sí, bueno, ahora mismo yo diría que hasta positivo para el Sevilla con Diego Alonso enfrentarse a equipos grandes, ¿no? Porque, bueno, tiene una extra motivación. Lo vimos frente al Madrid, lo vamos a ver seguramente también frente al Arsenal. Realmente el examen llegará cuando le toque equipos que le obliguen a motivarse un poco más, ¿no? Que es algo que también le estaba faltando al Sevilla. Evidentemente, enfrente tiene, para mí, uno de los mejores equipos de Europa. Y cuando no está bien, como el otro día en el primer tiempo, bueno, más del primer tiempo, casi 75 minutos de partido en el que el Chelsea fue muy superior al Arsenal, aún así tiene esa condición que desde que ha llegado Mikel Arteta, y muy al contrario de lo que le pasaba en estos años recientes, pues tiene un espíritu competitivo que se desconocía al Arsenal de estos últimos años, ¿no? Consiguió empatar a 2 ese partido, dando además pues esa sensación de que no se rinde nunca. Esto lo hemos visto mucho sobre todo en el Emirates, pero también fuera de casa en partidos de la Premier recientemente, y creo que estamos hablando de un equipo cada vez mejor construido, que ha encontrado en Declan Rice ese futbolista sobre el que poder cimentarlo todo, y que, bueno, a mí me parece que va a ser un rival durísimo, ¿no? para el Sevilla, y desde luego es un partido en el Pizjuán de altos vuelos, uno de esos que no se puede analizar de otra manera como de los grandes de la Champions, porque le visita para mí uno de los mejores equipos de Inglaterra y de Europa ahora mismo. Luque Bacchio parece que ha bajado un poquito el suflé con él. Durante algunas jornadas estuvo a un nivel impresionante, ahora ha bajado un pelín. Hizo una cosa que creo que fue inteligente Diego Alonso, y es llenar mucho el centro del campo. Primera titularidad, si no me equivoco, en Liga de Soumaré, y le acompañaron además Sou y Rakitic, es decir, mucha presencia ahí en el centro del campo, y Soumaré me parece que hizo un partidazo, el ex centrocampista del Leicester y ex también de la Liga Francesa. Y por cerrar, por contar alguna cosa más del Arsenal, David, es verdad que, bueno, venían de ganar al Manchester City, que es un frenazo ese empate contra el Chelsea, a pesar de que, bueno, empiezan perdiendo 2-0 y acaban rescatando un puntito. Buena noticia para los de Arteta, el regreso de Bukayo Saka, que es verdad que estuvo bastante bien defendido por Cucurella, especialmente en la primera parte, y bueno, un equipo que sigue en crecimiento, y que yo creo que este año sí puede pelear perfectamente por intentar ganar la Premier League.
Sí, que cada vez está más hecho, además, porque es verdad que el año pasado creció mucho por el entusiasmo de una buena serie de resultados, que al final te hace ser muy positivo. Yo creo que llegó con la lengua un poco fuera en el tramo final, pero este año se ha visto desde el principio que el equipo tiene un punto más de madurez. Creo que ha pretendido dar un salto también Arteta en varios aspectos. Por ejemplo, el otro día vemos que entra Jorginho en vez de Thomas Partey en el centro del campo. El tema de la portería, pues David Raya claramente ya parece la elección elegida por Arteta, aunque es verdad que justamente en los últimos partidos ha tenido muchas dudas. El otro día ante el Chelsea demasiadas, y se está hablando ahora mismo es el debate. De hecho, varios titulares he visto hoy en Inglaterra que decían: terminamos ya con el experimento de David Raya, es decir, verdaderamente metiéndole en un problema y una tesitura compleja a Arteta por esa elección. Y creo que la portería y el 9, porque Gabriel Jesús es verdad que tiene algo más de, digamos, de poder o de experiencia para ser elegido en Champions. No le digas eso a Bruno, que le da un infarto. Sí. No, está jugando mucho, está jugando mucho en Champions, pero en minutos y en presencia, incluso goleadora, en Nketiah tiene más, es decir, tiene más minutos, está marcando más goles, y es verdad que en Champions no ha sido titular, pero a mí no me extrañaría que la elección del 9 cambiara. Y si dudas en el 9 y al menos se abre la posibilidad de incógnita de quién va a ser ahora el elegido otra vez bajo palos, creo que empieza algún debate menor dentro de una Arteta y dentro de un proyecto que parecía que iba todo en línea positiva. Pero de luego, Odegaard el otro día no estuvo bien, y aún así es verdad que la relación es muy buena con Saka, como decía Ariz, con Declan Rice. Yo creo que tiene más cimientos que nunca este Arsenal para pensar que es un proyecto no solo ilusionante, sino competitivo. Yo lo que dije de Gabriel Jesús, y por eso se acuerda Aritz, es que me parece un jugador más global que Mitrovic. Pero no me metáis en líos, que luego se me va el tiempo de las manos. Va, Aritz, déjame preguntarte por la Real, que visita al Benfica, visita otro de los estadios míticos de Europa. Viene el Benfica de ganar su partido, es verdad, de Copa contra un rival de nivel muy inferior, Lusitania 1, Benfica 4, pero bueno, la Real lo hizo bien en el partido del fin de semana, a pesar de algún momento de sufrimiento y tal. Cuando entró Kubo cambió realmente el partido. Yo veo una Real que llega muy solvente, muy hecha ese partido andaluz contra un Benfica que se la juega. El partido va a ser muy bonito por eso, porque la Real no es un equipo que salga especialmente a defenderse, y juega ante un Benfica que tiene que empezar a sumar de 3 en 3, pero ya. Sí, el partido mola mucho, y además casi diría que es una eliminatoria directa entre ambos, porque con los 0 puntos que tiene el Benfica y los 4 que tiene la Real, sacándole 4, empatando por ejemplo en Lisboa y ganando en Anoeta, descartas al que para mí es el rival directo tuyo por poder ser mínimo segundo de grupo, ¿no? O sea que es un doble enfrentamiento. Además viene seguido por esas cosas del calendario que se enfrentan ahora 2 veces consecutivamente los equipos, que casi se puede considerar una eliminatoria directa entre ambos, ¿no? Pero bueno, es verdad que la Real, bueno, el otro día no estuvo muy allá frente al Mallorca, las cosas como son, pero eso también es un signo de que cuando ganas no estando bien, y lleva varios partidos así la Real, quiere decir bastantes cosas. A mí me parece evidente que Kubo no puede cogerse ni un resfriado en este equipo, y el otro día se vio, ¿no?, que tuvo que sacarlo en el minuto 60 después de un larguísimo viaje a Japón, y aún así al poco de saltar al campo dio esa asistencia para Brais Méndez. Pero desde luego, no sé si por una cuestión de motivación, la mejor versión de la Real la estamos viendo claramente en la Champions. La vimos en el partido inaugural frente al Inter, en el que fue muy superior pese al empate final, y lo vimos sobre todo en esa victoria muy solvente en el campo del Salzburgo, que hay que saber aprovecharla y gestionarla ahora en el calendario que le queda. Es tremendo, David, lo del Benfica, en un verano en el que se le van futbolistas del nivel de Gonzalo Ramos, pagó un pastizal el Paris Saint-Germain, se le va Grimaldo. Es verdad que eso del lateral izquierdo no lo tienen del todo bien resuelto, ha llegado a jugar Aursnes, el noruego, en esa posición, pero van sacando gente de cantera, van fichando más o menos barato, y el equipo va sacando la cabeza. En Champions es verdad que le está costando un poquito más, pero por ejemplo vimos el otro día debutar con la absoluta de Portugal a João Neves. A nivel de cantera, de producción de cantera, yo creo que estamos ante el equipo prácticamente de toda Europa. Es increíble, ¿eh? Sí, ha ganado varias veces la Youth League, ha estado cerca de ganarla otras veces. Bueno, es una generación constante de promesas que verdaderamente se convierten en ya jugadores de futuro y realidad. A ver, tiene grandes problemas también esta temporada, pero siempre en el contexto Champions. Yo creo que en contexto Liga Portuguesa, con que mantenga esa regularidad, le da como para al final jugárselo en los clásicos ante el Sporting y ante el Porto, verdaderamente. Yo creo que por ahí sabemos cómo va la Liga Portuguesa, y en eso la versión que nos llevamos es diferente. En Europa le está costando. Una
una gran versión de Di María. Yo no me esperaba que tuviera este nivel, porque el año pasado es verdad que en los últimos tiempos en la Juve pues yo creo que ha estado bien, pero verdaderamente me parecía que era demasiado discontinuo. Aquí ha llegado una versión de líder de verdad, crecido, jugando muchísimos minutos además. Me está encantando lo que está haciendo Di María. Yo creo que siguen dependiendo muchísimo de lo que hace todavía en ataque Rafa, y verdaderamente a partir de ahí tiene problemas en la portería, que para mí se la ha jugado un poco con Trubin, sinceramente, porque es un portero que a mí me gusta y creo que va a llegar a más, pero me deja muchas dudas los días clave. Y es verdad que estaba Odiseas, que tampoco es que fuera súper seguro, pero creo que ahí la opción de Trubin todavía va a necesitar madurarse, y que tienen un problema de 9, algo que con los 9 que ha generado siempre Benfica o que ha fichado muy bien, pues lo ha intentado este año fichando alguno en ataque o dándole alternativa a Musa, por lo menos no le ha salido de todo bien. Arthur Cabral de la Fiorentina marcó un montón de goles, pero es verdad que todavía no está entrando con regularidad. Le ha dado minutos incluso a un chico joven que tienen danés, Tensget, que ha marcado también un gol hace poco y le ha dado la victoria, pero fíjate cómo serán las dudas, que ninguno de ellos le ha acabado de cerrar a Roger Embiid, y en los últimos partidos está jugando David Neres de punta, es decir, jugando con un falso 9, evidentemente, lo que le da mucha movilidad. Sí que es un equipo muy vistoso, ojalá y crezca Joao Neves, ojalá y crezca Kotku, el turco que del centro del campo me parece jugador fundamental, y ojo, baja importante va el lateral danés, que es un gran jugador ofensivo y no va a estar en el costado derecho. Juega en Lisboa, en este caso la Real Sociedad, unos kilómetros más al norte va a jugar, en este caso el Real Madrid contra el Sporting de Braga, en un campo, Aritz, que es precioso, un equipo, un equipo muy joven, y el campo hay que contarlo, la particularidad esa de que hay uno de los lados que es una montaña directamente, es precioso y algo anómalo absolutamente en el fútbol, ¿eh? Sí, tiene, además desde la Eurocopa de 2004, creo que fue también sede, luego lo vimos en la semifinal y llegó a la final, incluso el Braga, que jugó contra el Oporto de la Europa League, en fin, que ha sido como bastante peculiar ese campo siempre en competiciones europeas, y ver ahí al Real Madrid va a ser especialmente particular, ¿no? Pero bueno, es un equipo que a mí me gusta, ¿eh? Yo creo que es más vistoso que competitivo, podríamos decir, está más cerca que nunca del top 3 de Portugal, que parecía y parece una odisea, porque a nivel a presupuestos pues no hay color entre los 3 grandes de Portugal y el resto, pero están haciendo las cosas muy bien, han fichado con criterio en este verano, tienen gente muy joven, como tú bien dices, Abel Ruiz, Yaló, que está jugando muy bien el español, pero también lo mezclan con algunos veteranos, especialmente Fonte y Moutinho, que han traído del Wolves este verano, y que yo creo que equilibran muy bien y que es muy necesario para la Champions, y ya lo vimos frente al Nápoles, por ejemplo, en la primera jornada, que le costó muchísimo sacar un empate al Nápoles en Braga, y dependerá un poco de cómo esté el Real Madrid, pero desde luego yo creo que es un equipo que, si le salen las cosas bien en un día concreto, puede complicar a cualquier equipo. No sé, David, si le da al Madrid para tirar de rotaciones. Ha empezado perfecto en Champions, el partido que tiene el finde es en Montjuic contra el Barça. Yo no veo descartable que en un par o 3 de posiciones, tal y como están los jugadores en todos los equipos grandes de justitos, viniendo de semana de selecciones y demás, Ancelotti vaya a tirar de un par o 3 de rotaciones. Necesita hacerlo, desde luego. Yo creo que necesita hacerlo. Es verdad que ha afianzado ciertas posiciones en las que a lo mejor iba a haber rotaciones, es decir, que ahora mismo es intocable por todo lo que ha sucedido, y hay que darle siempre constancia, y no vemos ningún cambio, pero sí en defensa seguramente yo creo que el hecho de tantos minutos a Carvajal, que está muy bien, pero creo que sería exprimirle demasiado, pues puede ser que deje su hueco. Ahí está el comodín de Nacho siempre pudiendo actuar en un montón de posiciones, quizá en el lateral izquierdo pues Fran García también puede entrar de titular. Evidentemente las rotaciones dentro del campo, pues yo creo que Modric puede entrar en cualquier momento, y eso ya significaría que uno de los jugadores de esa zona puede salir. También está, yo creo que Lucas Vázquez, jugadores que verdaderamente van a otorgar algo. Yo sí que lo haría, sinceramente, porque creo que es un partido, siendo muy peligroso, es de los pocos que ahora mismo, según ha empezado todavía la fase de grupos para el Real Madrid, pues te puede darse un mini respiro, porque evidentemente vas a poder competirlo ante un equipo que, como decía Arit, es verdad que ha crecido mucho en los últimos tiempos. Es verdad que quizá la gente no sabe que hay un 20 y pico % que lo ha comprado
Qatar, es decir, los dueños del Paris Saint-Germain ahora mismo tienen el 20 y tantos % también del Sporting de Braga, y eso ha hecho que hayan metido dinero. De hecho, estaba hablando con algunos analistas estos días de Portugal y es lo primero que me han dicho, que quizá del exterior no se ha dicho mucho, pero que ellos sí que saben que han llegado ciertos jugadores con un sueldo más alto de lo normal, precisamente porque tienen ahora una base en ese sentido. Jugadores fundamentales, por ejemplo, Al-Mourati, el centro del campo, que muy poca gente lo va a citar, pero es un libio que verdaderamente yo a nivel, fíjate que hemos tocado palos, pero jugador libio a este primer nivel jugando Champions, a mí me parece una cosa insólita, quizá nunca suceda, medio centro posicional. Lo fichó Carvajal, ¿no? Cuando llega con el Carvajal justo cuando llega al banquillo del Braga, me parece. Sí, un cambio sobre todo en diagonales, pases muy largos, en eso verdaderamente me parece uno de los mejores jugadores. Se habla muy poco de él, pero lo juega todo en este equipo, es capitán general absoluto. Y después los 4 españoles, verdaderamente. Yo creo que Abel Ruiz, Víctor Gómez lo tenemos más en la mente, porque además han estado con la sub-21 hasta hace muy poco. Adrián Marín quizá un poco menos conocido, pero Álvaro Yaló es tremendo, Álvaro Yaló ahora mismo es el jugador de moda en el equipo y uno de los jugadores de moda en el fútbol portugués, porque está marcando un montón de goles, porque en las previas de Champions ya fue decisivo, porque tiene un cambio de ritmo que aquí prácticamente, como no ha estado al primer nivel, no lo hemos visto, y es un chico que está llamando a las puertas incluso de poder hacerse un hueco, quién sabe, en cotas mayores. Así que es un equipo muy disfrutón que, sin embargo, está viviendo su mejor momento, porque verdaderamente ganar el otro día como ganaron en Berlín les ha abierto la puerta en un grupo que se había puesto complejo. En el estadio de Braga consiguió la selección española la victoria con el gol de Morata que llevó al equipo entonces de Luis Enrique, pero luego de Luis de la Fuente a la Final Four de la Nations League que ganaría finalmente la selección española. Pasamos a los partidos del miércoles. 7 menos cuarto, en un horario que veremos cuánta afluencia de público lleva a Montjuïc. Se va a jugar el Barça-Shakhtar. Aritz, qué meritazo tiene este Shakhtar, que es verdad que ha conseguido al menos que algunos jóvenes talentos del equipo, Sikan, hay jugadores como Bondarenko, futbolistas más que interesantes, al final se han quedado. Para mí, el hecho simplemente de que los jugadores se estén quedando en el club ya me parece increíble, y hay jugadores que han destacado en la sub-21, que están yendo incluso con la absoluta, caso de Sudakov también, Aritz, que se han quedado, sí, y que están haciendo al equipo competir al menos. Y eso que hay ahora mismo un gran momento del fútbol ucraniano, con muchos jugadores llegando a Premier, llegando a Liga Española, como los dos del Girona, y es difícil más que nunca retenerlos, ¿no? Pero es verdad que, bueno, mitos ya de por sí como Rakitsky, como Stepanenko siguen ahí, y los jóvenes también se están quedando y están haciendo del Shakhtar un equipo que año tras año, y en las circunstancias en las que están jugando en el exilio, midiéndose a equipos que son muy superiores, como es el caso del Barcelona esta semana, pues aún así están dando la cara. Y me parece efectivamente muy meritorio, ¿no? Vamos a ver el Barça también qué versión da. Ayer vimos un Barça casi juvenil, ¿no? En ese último tramo del partido, con ese gol de Marc Guiu, que a mí me alegra mucho verle marcar después de haberle seguido tanto tiempo y haber disfrutado de él con la sub-17 española. Mira, este año justo han dado el salto desde la sub-17 tanto Lamine Yamal como Marc Guiu, de la sub-17 jugando el europeo en marzo a protagonistas del Barcelona a final de año. Es increíble, y es a veces muy corto el salto que hay que dar para pasar de un torneo juvenil, que vemos unos cuantos, a la máxima élite como han hecho ellos, ¿no? Pero a mí me gustó el Barça, me gustó mucho Joao Félix, creo que fue el mejor partido de Joao Félix desde que ha llegado al Barcelona. Y aunque tiene muchísimas bajas, y además de mucho renombre, como son especialmente Lewandowski, Pedri, jugadores que son absolutamente intocables en este equipo, incluso diría Rafinha, pero es un Barça que debería imponerse al Shakhtar. Me sorprende bastante que también, ya no solo los jugadores que se acaban quedando, jugadores de talento, tú les has comentado, David, en la última Eurocopa, el Europeo Sub-21, a la selección de Ucrania, que jugó Mudryk con ellos y demás. Han fichado también un venezolano, Kevin Kelsey, le firmaron en 2022. Sí, marca un doblete, gana el Shakhtar 3-0 al Cherkasy, y marca 2 goles Kevin Kelsey, el venezolano, que la decisión en 2022 de irte al Shakhtar, es verdad que al final no acabará, el tiempo que pueda pasar en Ucrania va a ser mínimo seguramente, pero bueno, que igualmente hay que tener las narices de hacer esa operación, ¿eh?
Sí, están jugando en Lviv principalmente. Recuerdo el Shakhtar, los partidos de la liga ucraniana. Por lo que ha hecho el Shakhtar, verdaderamente, a ver, es verdad que hay cada vez más ucranianos que están saliendo y muchos han salido de allí del Shakhtar, pero casi todos ya con una edad un poquito más avanzada, ¿no? Son de la generación del Europeo Sub-21 de este verano, donde lo hicieron muy bien un montón de estos jugadores. Estos sí que se han quedado. Digamos que el nuevo paso, después de ser europeo, se han ganado, digamos, el respeto suficiente como para que sean ellos los que estén tirando del proyecto, y los que tienen un poco más de edad en el Shakhtar y en general en Ucrania sí que han salido algunos al extranjero. De alguna manera que entre esos chicos y algunos fichajes de extranjeros, sobre todo sudamericanos que han hecho, porque han fichado a Kelsey, como bien decís, el venezolano, han fichado a los dos laterales que tiene en el fútbol georgiano, Azarov y Gocho Islivi, jugaron contra España hace muy poco, han fichado a Castillo, también un ecuatoriano de categorías inferiores, y han fichado 2 o 3 brasileños que prácticamente nadie lo conoce. El único que está jugando un poco es Guinaldo, también en Everton, pero básicamente son todos estos chicos que acabo de citar de ligas menores o de Sudamérica directamente, junto con los Sudakov, Bondarenko, Bondar, que jugaron muy bien en el Europeo Sub-21. Así que es un equipo, evidentemente, yo creo que todavía imprevisible para testar realmente el nivel que van a tener ante el Barça, pero que para mí están compitiendo muy por encima de lo que sin duda se les pide y de lo que podíamos esperar. Eso sí, lo último que digo, ojo que en el banquillo ahora está nada más y nada menos que Darillo Serna, el mito de Ucrania, aunque él es croata, pero ya parece casi ucraniano después de todo el tiempo que estuvo y ahora sigue de técnico en el Shakhtar. Estuve el otro día en el sorteo de Champions en Mónaco con él y tiene tatuado el escudo del Shakhtar en el gemelo derecho. Es tremendo. O sea, que es, fíjate lo que él conocería el Shakhtar de su época como jugador antes de llegar allí, absolutamente nada, sí. ¿No? Pero se ha metido tanto en el papel y ha sido tal leyenda allí que lo tiene ya impregnado en la piel. Va a ser bonito también el Celtic Atlético de Madrid por muchas razones, porque aficionados jóvenes del Atlético de Madrid van a visitar uno de los templos de Europa, el campo del Celtic, Aritz, además un campo que es muy importante en la historia del Atlético de Madrid, con aquellas semifinales de la Copa de Europa con el equipo de Luis Aragonés y demás. Bueno, es un Celtic un poco diferente al de aquella época, lleno de japoneses, por ejemplo, sí. y bueno, bastante más multicultural, pero que compite bien. Es verdad que ya sin Ange Postecoglou, que seguramente ha sido la clave de las últimas temporadas, y ya con Brendan Rodgers en el banquillo. Sí, bueno, un entrenador, fíjate lo que era Brendan Rodgers hace unos años, ¿no? Que llegó a dirigir al Liverpool y parecía que era uno de los técnicos más reputados de la Premier, y al final ha llegado casi para intentar seguir la estela de Postecoglou, que no solo dejó un sabor de boca brutal en Glasgow, sino que está haciendo un trabajo en el Tottenham impresionante, ¿no? Es verdad que es un equipo mítico, pero muy retocado ya desde hace unas temporadas, especialmente con los japoneses, que además me parecen de lo más interesante del equipo, especialmente Furuhashi, el goleador, también Maeda. Les hemos visto en Champions jugar recientemente, sin ir más lejos, frente al Real Madrid en el Bernabéu. Hicieron un buen partido, pero no deja de ser un equipo bastante tierno fuera de casa, pero en Celtic Park se transforman por completo, ¿no? Y eso es lo que va a tener que tener muy en cuenta el Atlético de Madrid. Ya sabemos cómo es este tipo de partido fuera de casa y ante el público que va a apretar, que no te permite ni un respiro, y bueno, es una exigencia altísima la que va a tener el Atleti, que entre otras cosas también ha sabido en este gran arranque de temporada adaptarse a ese tipo de escenarios y de partidos, porque está haciendo, como digo, un muy buen inicio de curso. David, ¿qué te nace decir de ese Celtic que también conoces? Sí, bueno, verdaderamente cada partido es un show. Cuando fue el sorteo a la gente del Atlético les dije, mira, no sé si vais a clasificar o no, yo creo que sí, pero de luego las visitas que tenéis, es decir, los escenarios, ir a The Quip o ir aquí a Celtic Park, verdaderamente me parece tremendo todo lo que tiene el Atlético en este tipo de duelos de Champions esta temporada. Y sí, como decíais, a ver, fíjate si será tan japonés el equipo, que esta semana han marcado 3 de ellos goles, y es la primera vez que marcan 3 jugadores japoneses en un mismo partido, con un mismo equipo, sin ser evidentemente de Japón. Así que imagínate, y eso que el cuarto, Hatate, falló incluso un penalti, o sea, pudieron ser incluso 4. En la Liga le da de sobra, porque además es verdad que por más que el Rangers ha crecido en los últimos tiempos, Celtic sigue teniendo un equipo con más empaque. Es verdad que ha llegado Roger, pero ya estuvo allí casi 3 años, con lo cual ya había ganado 2 ligas y ahora retorna de alguna manera, lo cual es un poco seguir. Es verdad que no va a ser lo mismo que Postecoglou, pero va a seguir un poco lo que ya había. Y es verdad que es un equipo que no le da en Champions,
Champions, pero es tan animoso que quiere que le dé. Es decir, asume que sin ser capaz de hacerlo no cambia sistema, es súper ofensivo, súper atrevido, eso deja unas fisuras y partidos completamente alocados que son muy divertidos de ver, pero verdaderamente le acaban penalizando mucho. Y por decir algo que no sean solo los japoneses, ojito con Luis Palma, un chico también que quizá mucha gente no conoce, que estaba en el Aris, lo hizo muy bien el año pasado en Grecia, lo ha fichado el hondureño y lo está haciendo bastante bien en las últimas semanas. Yo creo que va a ser titular. Ganó el Celtic por 1-4 en el campo del Hearts, partido importante para el Atlético de Madrid. Viene de ese hat-trick de Griezmann, impresionante el momento de forma de Griezmann, de los mejores jugadores del mundo, me atrevo a decir en este momento, ya desde hace pues un año, desde justo antes del Mundial de Qatar. Y a mí la única duda que me queda con el Atlético de Madrid es si tiene suficiente plantilla. Ayer nos enteramos de esa lesión de Samu Lino, si tiene suficiente plantilla para estar durante bastantes meses peleando por las dos cosas, por la Liga, manteniendo ese pulso ahí con Madrid y Barça, y también por la Champions. Veremos qué es lo que pasa en ese Celtic Atlético también del miércoles a las 9 a la misma hora. Y ya con esto cerramos. Aritz, se va a jugar un Paris Saint-Germain-Milan. Si nos preguntan hace 2 semanas, podríamos decir que el Milan le puede no solo hacer partidos, sino casi ser favorito, tal y como estaba el Paris Saint-Germain hace 3 semanas, por ejemplo, pero parece que se va recuperando un poco el equipo de Luis Enrique. Es verdad que con una gran versión o un Mbappé muy decisivo acabó ganando por 3-0 al Estrasburgo, con un golazo, por cierto, de Fabián, y que al Milan se le acumulan los problemas. Luego escucharemos la crónica de Adrià Soldevila, que ha estado en el campo de San Siro viviendo el partido, pero si hacemos la fotografía ahora mismo, Aritz, pinta que el Paris Saint-Germain debería hacer los deberes y llevarse 3 puntos que necesita, pero ya, vaya. Sí, sobre todo después del varapalo que se llevó en Newcastle, ¿no? Pero bueno, tampoco, a mí me está gustando el PSG en lo que estoy viendo esta temporada. Es verdad que ese fue un borrón considerable, pero venía de darle un repaso al Dortmund en la primera jornada, que eso no es sencillo, y está en el grupo más difícil sin duda, y por eso no se puede permitir ningún otro fallo, ¿no? El Milan es verdad que viene muy condicionado por ese 0-1 frente a la Juventus. También tuvo la mala suerte, ¿no?, entre comillas, de la expulsión de Thiago, que marca muchísimo el partido, y aún así lo aguanta bastante hasta el final con un Rafael Leao que hizo daño incluso jugando con 10 a la defensa de la Juventus. Y creo que por ahí van a ir los tiros también en París, porque el dominio del partido a mí me da la sensación de que va a ser del PSG. Y bueno, estamos viendo ya casi instaurado definitivamente ese sistema ultraofensivo de Luis Enrique, jugando con 4 delanteros, porque Canin, Lee, Mbappé, Barcola y Ramos lo son, y cuando no está uno de ellos, aunque entre otro, Gonzalo Ramos o Colomani arriba, sí, por ejemplo, o incluso Asensio, que ya yo creo que puede volver a este partido, y si no al siguiente estará ya de vuelta. Pero al final son 4 jugadores de ataque, que es lo que le pidió un poco al Khelaifi, si os acordáis, en aquella presentación, que querían ver un equipo ofensivo y vistoso. Es difícil evidentemente implantarlo en París y que salga bien rápidamente, pero lo está consiguiendo. A mí me parece que es un PSG que, incluso estando en construcción, estamos viendo cosas positivas. Lo que pasa es que tiene ahora mismo en la Champions, como todos en ese grupo, salvo el Newcastle, quizá la obligación de tener que ganar los partidos para sacar los puntos que le den la clasificación. David, te cierro con un nombre muy propio, que es el de Fabián Ruiz. Marcó un golazo, viene de jugar para mí un partidazo con la selección española. Hay que explicar toda la historia. Fabián Ruiz y Luis Enrique, no voy a decir que no tengan buena relación, pero pasan algunas cosas en aquel europeo de 2021. Bueno, no le acaba de gustar a Luis Enrique alguna cosa que ve de Fabián Ruiz, sin ser nada grave, pero Luis Enrique es así, y cuando se le mete una cosa en la cabeza, pues es difícil sacársela. A mí me llamaba la atención en verano que no sonara Fabián para irse, o que no sonara con muchísima insistencia. No le ha dado tampoco mucha bola, pero el otro día le pone de titular, hace un gran partido y marca sobre todo un golazo. Viene a jugar muy bien con España. Bueno, está claro, nos encanta Ugarte, Zaire Emery, la pinta que tiene de cara a futuro y demás, pero yo no sé si Fabián Ruiz, tal y como está en el punto de madurez y demás, puede ser una solución sostenible para el centro del campo del PSG de Luis Enrique, porque es que necesita, más allá de jugadores que la tengan, que le puedan dar dominio de los partidos y demás, también gente que recorra muchos metros, y ahí Fabián puede hacer, yo creo que es un jugador súper útil para el equipo de Luis Enrique.
Ojalá, desde luego. A mí me cuesta imaginar lo que hizo el otro día, por ejemplo, con ese 3-0 ante el Estrasburgo, metiendo pues prácticamente tantos delanteros como decía Aritz, y además sin sostener el equipo con un jugador en el centro campo más posicional. Jugaba Danilo Pereira y Marquinhos, pero centrales, pero el centro del campo era Vitinha y el propio Fabián Ruiz. Sí, sí. Es decir, verdaderamente... Y Carlos Soler también, Carlos Soler estaba también. Pero sí, vamos. con Carlos Soler. Lo que pasa es que Carlos al final que caía más a banda. Digamos que por sostener el equipo entre Vitinha y Fabián intentándolo. Me parece que no son ni mucho menos jugadores para equilibrar desde ese punto de vista. Es verdad que había muchas rotaciones, es verdad que es un equipo menor y que por eso pues Luis Enrique ya sabemos que cuando agita el experimento verdaderamente le sale una fórmula un poco alocada en algunos de estos partidos para encontrar soluciones. De luego las encontró, pero a mí Fabián me parece que primero está jugando muy poco para lo que yo pensé que en algún momento iba a tener, porque ya lleva algún tiempo, ya estaba el año pasado y no ha llegado a ser nunca ni siquiera con cierta regularidad. Que segundo es que le va a venir muy bien la confianza extrema que le va a dar Luis de la Fuente, porque juegue o no juegue ya ha demostrado que es uno de los suyos, porque lo conoce siempre y lo va a llevar prácticamente aunque no juegue, porque de hecho está siendo así y parece intocable y además está creciendo mucho debido al buen nivel que está dando con la selección española, digamos, creciendo en todo aquello que sabemos que es moral, mentalmente, anímicamente, para dar definitivamente ese salto. Y creo que por la llegada que tiene, por esa capacidad para sostener con pelota al equipo y encontrar soluciones tanto interiores como con disparo de la frontal y demás, me parece un jugador súper completo, que no lo tiene además más, no lo tiene ese cromo repetido Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, y yo creo que es un jugador que debe dar más, ojalá que sí, porque yo insisto, yo creo que con España va a ser uno de los intocables y creo que solamente le falta afianzarse un poco más con Luis Enrique. Pues repaso hecho de toda la previa, de lo más interesante al menos, de la jornada 3 de la Champions. A disfrutar de la Copa de Europa. Aritz, Agur, un saludo. Igualmente, un saludo, chao. Lo mismo, David, abrazo hasta la semana que viene. Chao, Aritz, Bruno, un saludo. Seguimos con más cosas, nos vamos a fijar también en la Europa League y la Conference. Play Fútbol. Empiezan a ser decisivas ya las terceras jornadas de fase de grupos de la Champions y evidentemente pasa exactamente lo mismo tanto en la UEFA Europa League como en la Conference League. Como siempre le vamos a hacer un guiñito, nos ha preparado como hace cada semana que hay competición europea un menú para que pasemos el jueves por la tarde lo más divertido posible. Marco Rodrigo Azcue, compañero de Noticias de Guipúzcoa, que colabora con nosotros en Play Fútbol. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Vamos a meterle mano ya a esta tercera jornada, que empieza a tener partidos bastante trascendentes en función de los resultados de las dos primeras. Y el menú que proponemos esta semana es el siguiente. Jueves 18:45, Conference League, AZ Alkmaar, Aston Villa. Y jueves también, 9 de la noche, Europa League, Brighton Ajax. A ver las recomendaciones, ¿por dónde tiramos? Primero me parece que me llevas a Holanda, ¿eh? Sí, empezamos por ese AZ Alkmaar Aston Villa y yo diría que por una de las mayores animaladas de lo que llevamos de temporada en el fútbol europeo. Me refiero a las cifras de Vangelis Pavlidis, el delantero griego del AZ, futbolista de 24 años, cumplirá 25 en noviembre, que ha marcado 13 goles en 9 jornadas de Eredivisie, anotando en todos los partidos del campeonato. En los 9 ha visto puerta, hizo un hat-trick este fin de semana, el sábado por la noche, contra Heerenveen. Y bueno, le puso así la guinda a unas cifras que son espectaculares. Es un jugador que con 17 años dejó su país, se enroló en las categorías inferiores del Bochum. Luego el Lille en segundo fue su puerta de entrada en la Eredivisie. Y esta es ya su tercera campaña en el AZ. Suma 106 partidos con el AZ y ha producido 85 goles. 61 marcados, 24 asistencias. Bueno, cifras sobresalientes de un punta que tampoco es que sea un fino estilista. No se involucra mucho en el juego colectivo del equipo. El balón que le llega es, digamos, balón que va a implicar que la jugada termine. Tiene la portería entre ceja y ceja. La pega muy bien con las dos piernas, desde lejos. Tiene también juego de área, buen cabeceador. Bueno, delantero bastante completo también, digamos que bastante alejado también de los perfiles modernos, ¿no? Es más un finalizador puro y duro. De momento, bueno, en un campeonato quizás de segunda línea como el neerlandés, está firmando cifras sobresalientes. Yo creo que faltará relativamente poco para que dé el salto a un campeonato de mejor nivel, porque bueno, yo creo que sus números lo dicen todo. Aún así, pese a estas estadísticas
tan importantes. No ha sido titular con Grecia en este último parón internacional. Lo ha sido Giacomakis del Atlanta estadounidense, Ioannidis de Panathinaikos, incluso Masuras de Olympiacos. Él ha estado en una segunda fila en el combinado de Poyet, y bueno, ya veremos si podemos disfrutar de él en la próxima Eurocopa. Tiene pinta que vía repesca tendría que ser. Respecto al partido en sí, Aston Villa, bueno, pues se ha puesto el grupo bastante molón contra todo pronóstico, ¿no? Después de 2 jornadas, tanto los dos equipos que juegan nuestro partido, AZ y Aston Villa, como el Zrinjski de Mostar y el Legia Varsovia, tienen todos 3 puntos, empate múltiple. Bueno, tiene toda la pinta de que tanto AZ como Aston Villa terminarán metiéndose en la siguiente fase. Pero uno de ellos, el que pierda este partido, si es que hay victoria de alguno de los equipos, pues se verá fuera de la zona de clasificación a falta de solo 3 jornadas y entrará en digamos que apures para superar la liguilla. Tiene de todo este partido. El atractivo de Pavlidis, ver si sigue marcando, ya lo ha hecho en Conference en la última jornada contra Legia. Y también tiene el atractivo de que el equipo que pierda, si es que un equipo pierde, pues tendrá una situación complicada para lo que queda de fase de grupos. Partidazo, además, con grandes cifras de Pavlidis, como decía ahora Marco. Para el segundo, también un equipo neerlandés, pero en este caso nos vamos a ir hasta Inglaterra. Sí, Bruno, partido que apetece mucho, ¿no? Primero porque juega el Brighton de Derby, segundo porque lo hace Pascal Gross, nuestro protagonista. Ahora iremos con él. Y tercero también porque responde a las circunstancias que te citaba antes, ¿no? Es un partido trascendente ya para el equipo inglés, que es cierto que viene de empatar contra el OM en el Velodrome. No es ningún drama ese resultado, pero también es cierto que en la primera jornada, la derrota en casa contra la AEK de Atenas, tiene pinta de que va a condicionar el grupo para mal al equipo de Zerbi. Va a tener que nadar contra corriente. Va a tener que viajar a Grecia también. El grupo en sí ya es complicado y ese resultado lo complica aún más. Veremos qué pasa este jueves y veremos si Pascal Gross sigue entrando en los planes del técnico italiano. Es un habitual en el doble pivote, una zona del campo pues en la que diría que no está del todo acostumbrado, porque es una altura bastante baja para las que ha ocupado el futbolista alemán durante casi toda su carrera, ¿no? Hablamos de un jugador ya veterano, 32 años, que desarrolló el inicio de su carrera en clubes de su país, y en 2017 ficha por el Brighton procedente del Ingolstadt. Ya digamos que después de tener una carrera inicial bastante prometedora, pues bueno, después de haberse estancado la misma, ¿no? Hay un dato que llama la atención, que es que él, jugaba en las divisiones inferiores de la Mannschaft cuando era joven, y su último contacto con la camiseta de Alemania, digamos, fue un amistoso contra Italia el 9 de febrero del 2011 con el combinado sub-20. Y este aquí que 12 años después es convocado por primera vez para jugar con la absoluta. Lo hizo con Hansi Flick en el parón de septiembre, y Nagelsmann ha seguido recurriendo a él este octubre, situándolo incluso de titular contra Estados Unidos en un centro del campo formado por Gross, Gundogan en un doble pivote y Musiala por delante. Es cierto que está ahí el asterisco de la baja de Kimmich por enfermedad, pero bueno, los futbolistas de los que se ha rodeado durante este último parón ya nos hablan de su nivel, ¿no? Te citaba antes la altura del campo en la que juega. Bueno, tenemos que decir que sobre todo en la época de Graham Potter, que es en la que más controlado lo teníamos, solía ser un habitual media punta, incluso falso extremo, jugaba en el último tercio de campo, y de Zerbi lo que ha hecho ha sido ir bajándole en el terreno de juego, la ha situado incluso partiendo de lateral izquierdo, metiéndole dentro también. Y bueno, y ahora parece que se ha sentado en ese doble pivote, ¿no? Una altura más baja, pero que le sienta fenomenal a él y a su lectura de juego, ¿no? A la hora de analizar a este futbolista, yo creo que no nos tenemos que quedar tanto con conceptos técnicos y con comportamientos concretos sobre el campo, sino en su capacidad de entender lo que pasa a su alrededor, su inteligencia,
su riqueza táctica y cómo pone todo ello al servicio de un equipo que mola. El Brighton de Zerbi, que aún así está en relativos apuros en la Europa League. Nos gustaría verle avanzar y todo eso pasa por empezar a sumar victorias los jueves. La primera oportunidad en la noche de este próximo jueves contra el Ajax, partido que todos esperamos. Totalmente, muy pendientes del partido. Yo creo que vamos a ver a Pascal Gross bastante en la próxima Eurocopa, pero bueno, igual es pedrada mía. Pues nada, Marco, nos vamos la semana que viene más porque tenemos buen cometido entre manos. Toca hacer el 11 ideal sub-21 del mes de octubre. Un abrazo, Marco, agur. Eso es, Bruno. Hablamos la semana que viene con el 11 de octubre sub-21 ya. Tenemos que decir a la audiencia que hemos ejercido bien el scouting, ¿eh? Hemos hecho los deberes a tiempo, tenemos el equipo prácticamente ultimado y no vamos a llegar al último día de mercado ahí con la necesidad de fichar mal y tarde. El equipo está bien encauzado ya. Un saludo. Antes de dar paso a esa crónica extraña que nos ha hecho Adrià Soldevila del Milan 0, Juventus 1... Nos da tiempo a un par de preguntas de los oyentes. La semana pasada dejábamos una de Andoni 1993 para esta semana. Dice, ¿cuál creéis que va a ser el 11 ideal, el 11 estelar en el Mundial 2030? Pues yo he preparado el mío, de portero de Planche, portero de apellido francés, pero que jugó muy bien con Italia en el Mundial Sub-20. Reece James todavía estará en gran edad, le he elegido como lateral derecho en 2030, de aquí a 7 años. Nuno Méndez le he elegido en la banda izquierda. Pareja de centrales Saliba-Guardiol, que estarán todavía en una edad fantástica también. He elegido a 4 en el centro del campo. Bueno, se puede decir que es una especie de 4-3-3 con Zaire Emery, Enzo Fernández y Bellingham en ese centro del campo. De falso extremo izquierdo Musiala, extremo derecho Lamine Yamal y delantero centro Mbappé, que todavía tendrá edad de ser un pedazo de delantero. Podría haber elegido a Haaland, pintan bien Endrick, Víctor Roque y compañía, pero me quedo todavía con Mbappé. Y más preguntas de los oyentes. Hay una muy buena sobre entrenadores. A ver si al menos me da tiempo a leer esta. Miquel dice, buenas, Bruno y Paquillo, ¿cómo creo que es imposible decir un mejor entrenador del mundo así en general? Lo he dividido en 4 categorías y me gustaría que dijerais cuál os parece el mejor en cada una. Entrenador visionario, gestor de egos, entrenador sacajugo de plantillas y la última categoría, entrenador señor Lobo, soluciono problemas. Buenísima la pregunta. Pues mira, yo he elegido entrenador visionario a mi Roberto De Zerbi, gestor de egos del Bosque Ancelotti, creo que lo han hecho realmente muy bien. Por irnos también bastante a la actualidad, sacajugo de plantillas Gary O'Neill. La temporada que viene, la temporada pasada, mejor dicho, salvando al Bournemouth y esta, de momento, haciendo un gran papel con un Wolverhampton que pintaba realmente mal. Y señor Lobo, Ernesto Valverde. Valverde me parece que tanto desde los cambios durante los partidos como generando soluciones, me parece el de los mejores entrenadores que hay en el mundo y creo que hay que valorárselo. Bueno, que ahora sí, vamos con es que no da tiempo para leer más preguntas. Las podéis dejar en @playfutbol en Twitter o también en los comentarios de iVoox. Y prometo la semana que viene leer algunas de las que muchas y muy interesantes que había esta semana. Pero es que tenemos que ir ya a la crónica del Gran Soldevila. Crónica que grabó anoche saliendo de San Siro. No os digo mucho más, es socio del Milan. Y sí, volvió a perder el Milan yendo Soldevila a un partido a San Siro. Pues Bruno, este es el ambiente que escuchas de San Siro, la salida de los aficionados del estadio, todavía dentro del recinto. Silencio absoluto, caras largas. El Milan que perdió contra la Juve, ambientazo tremendo en San Siro, el estadio lleno a rebosar, 80.000 personas han llenado San Siro hoy, también la afición visitante ha llenado sus sitios, sus lugares en la curva norte
La curva es muy activa durante todo el partido, pero el Milan perdió. Bueno, la expulsión de Thiago también marcó gran parte del partido. El Milan no estaba haciendo un buen partido, la Juve tampoco, pero la expulsión, a mi entender, justa porque era último hombre, Kean, ha marcado mucho el partido y la gente se ha venido abajo. Y fin, 0-1 ganó la Juventus y yo es el 10º partido consecutivo que voy a San Siro. Como sabes, soy socio del Milan. 10º partido consecutivo que voy desde 2014 hasta aquí, son 9 años. No he visto ganar ningún partido al Milan. Entre empates y derrotas, son 10 partidos sin verle ganar. Como siempre, la racha no se frena. Curiosa estadística que algún día parará, seguro, al gran Adrià Soldevila. Nosotros nos vamos, más play fútbol, iba a decir la semana que viene, pero tendréis una sorpresita a finales de semana. Hasta entonces, sed felices, adiós. Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.